me he estado volviendo loca buscando la forma de grabar este tutorial y hacerlo lo más simple y fácil de entender posible. Y llegué a la conclusión de que, por favor, necesitamos un básico de falda. Seguro ya tienes uno, si lo tienes, genial. Si no lo tienes, ve, hazlo o busca un patrón que tengas, que seguro hay montones de tutoriales en internet también, hay montones de patrones gratis para descargar del básico de falda. Búscate uno y regresa, porque tenemos una misión grande: hacer una falda o esta falda sin cierre y sin botones en tela plana. ¿Estás lista? Espero lograrlo. Espero lo logremos. La verdad, no he hecho esta falda y estoy un poquito nerviosa. Sí. Pero bueno, que la fuerza nos acompañe. ¡Manos a la obra! Voy a estar utilizando esta tela japonesa en Unoya. Es una mezcla entre lino y algodón. No es tira, es totalmente plana. Y tengo 1 metro de ella. Y ahora les explico más o menos lo que vamos a hacer. Esta es la falda, esta es la meta. Para esto necesitamos 2 piezas. La pieza 1, que sería la pieza externa, que va amarrada en el frente. Y la pieza número 2, que es la pieza interna. La pieza 2 es el delantero completo, más 1/4 del posterior a partir del costado. Y un rectángulo de tela elástica que lo vamos a utilizar para cerrar nuestro culito. Ahora, la pieza 1 se compone del posterior, este sería nuestro posterior completo, más lo que yo calculo que sería como la mitad del delantero, la mitad del patrón delantero. Este serían los costados. Lo vamos a hacer tal cual lo hicimos con la falda Ceci, en el que no separamos los costados, los como tipo pinza. También necesitamos 2 amarres, que serían estos que están aquí, sería uno para este lado y uno para este lado. Pueden jugar con el largo, pueden hacerla las 2 largas, pueden hacerla la exterior mucho más larga que la interior, pueden jugar con ello. Entonces, este es el plan. Empecemos. La pieza 1 sería el posterior al doblez más el delantero sin doblez. Sería así. La pieza número 2 sería el delantero al doblez más 1/4 del posterior. Sería así. Entonces vamos a cortar esas piezas y el largo depende de qué tan larga la quieran. Ahora vamos a coser todas nuestras pinzas y a unir la pieza número 2, es decir, la tela elástica con la tela plana. Y nos las probamos, a ver si nos sube, que realmente de eso depende el resto del proyecto. Bueno, la falda me entró sin problema, me queda un poco ancha, no importa, porque igual le va a dar el ajuste, es la pieza que viene amarrada arriba. También le voy a poner un elástico atrás, solo para sujetarme un poco más. Ahora voy a hacer todas las terminaciones, ruedo, vistas de arriba y voy a terminar la pieza número 1. A ver qué tal. Y nos vemos aquí en un ratito. Ok, aquí tengo la unión de mis telas, la descosí un poquito, fíjense que no está cosida hasta el extremo para poder meter el elástico. Entonces lo que voy a hacer es encasillar mi elástico dentro de la tela. Solamente, no voy a coser la tela plana, solamente estoy cosiendo la tela elástica. No lo medí, tengo solo el elástico largo y lo que voy a hacer es estirar a medida que coso. No lo voy a estirar mucho, lo voy a estirar un poquito nada más hasta finalizar el trozo de la tela elástica y ahí lo corto. Aquí tengo la pieza número 1, está el doblez, ya le cosí las pinzas, le coloqué una vista
Me gustaría que los amarres fuesen gruesos. Estaba pensando de unos 10 centímetros de grosor. Al doblez sería de unos 20 centímetros. Entonces ese espacio se lo voy a dejar aquí, 10 centímetros. Y a partir de ahí voy a cortar la diagonal, que sería lo que le va a dar este efecto hacia atrás. No la quiero hacer tan pronunciada, estaba pensando de unos 12 centímetros. Entonces sería de aquí a allá. Utilicen todos los sobrantes, todos estos restos para hacer las vistas, para hacer los futuros bolsillos si nos alcanza la tela y los amarres. Entonces yo voy a hacer con estos sobrantes voy a hacer las vistas y con este sobrante voy a hacer los amarres. Bueno, mis amarres los voy a hacer de 40 centímetros de largo. Ahora lo que voy a hacer es coser los amarres. Voy a coserlos así, aquí, aquí y voltearlos y los voy a coser a la pieza 1 y luego colocaré mi vista de esta forma. Lo cosí solamente en el costado de un solo lado. Fíjense. No sé si es lo más práctico, pero es lo que se me ocurrió hacer. Si tienen una mejor forma de hacer esto, estoy abierta a las posibilidades. Y así quedó. Me gusta, la verdad. Lo único que le cambiaría, le haría esto más corto. Tenía miedo de que me quedaran muy cortas como con el Yuya. Esta vez me quedaron muy largas. Creo que unos 4 centímetros más cortos, 5 centímetros más cortas, quedarían mejor. Las voy a cortar. Y también estoy viendo dónde ponerle los bolsillos. Le quiero poner bolsillos, pero no sé ni qué tipo de bolsillos ni dónde exactamente. Si tienen alguna idea de lo que puedo hacer, escríbeme. Y ahora es tu turno. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, escríbeme. Si la haces, por favor, etiquétame. Y si quieres ver más videos como este, dale like. Nos vemos en la próxima. Chao.